Bienvenido de nuevo, de vuelta. Hoy vamos a contar sobre los verbos separables más a detalle, como qué son, cuál es su uso, algunos ejemplos de prefijo con verbos, oraciones y datos que de seguro no conocen acerca de esos verbos. Y para empezar, ¿qué son los verbos separables? Los verbos separables, en fin, en pocas palabras, son como si fueran ocho verbos que pueden repetir alguna palabra que ya existan en el vocabulario en alemán, como fahren, machen o sin. Solamente que al principio, como por ejemplo, en machen puedes decir aufmachen, que puede significar abrir, pero ya sabemos que machen significa hacer, pero con el prefijo aufmachen significa abrir, dependiendo también de qué situación, en qué contexto se queda usar, tiene su uso correcto. Entonces, son como si fueran verbos cualquiera, pero con solamente que repite alguna palabra. El uso que se tiene a los verbos separables es especificar una acción, en específico detallarla, el por qué se utiliza el prefijo, depende también del contexto y a qué se refiere la persona con ese verbo, como que dije anteriormente, aufmachen. También, dependiendo de qué prefijo se utilice, y si es un prefijo que se pueda separar, que más adelante vamos a ver que hay prefijos que se puedan separar y otros que no, pero como estaba comentando anteriormente, como el verbo aufmachen, si tú dices ich aufmache, gramaticalmente está incorrecto. Si yo en verdad quiero decir bien la oración, tengo que decir ich mache auf. De esa manera el verbo se mantiene normal, pero solamente cambia algo en la estructura. El prefijo auf pasó hasta la parte final de la oración. Y así, dando sentido a ese icónico verbo y esas series de verbos que existen que se llama, adivinaste, verbos separables. Me acabo de mojar acá. Bueno, eh, algunos ejemplos de prefijos en verbos separables. Algunos son como auf, an, auf, aus, bei, ein, mit, nach, fahr, weg, weiter, zu, zurück. Estos son algunos prefijos que yo he visto y que son más comunes en alemán. Entre ellos voy a decir algunos ejemplos, tales como abfahren, que es partir, anrufen, llamar, aufmachen, abrir, ausgehen, salir, verbringen, enseñar, einladen, invitar, mitmachen, participar, nachsehen, revisar, vorbereiten, preparar, wegwerfen, tirar, weitermachen, seguir haciendo algo o continuar algo que dejaste a medias, umziehen, mudarse, zumachen, cerrar, zurückgeben, devolver. Así, algunos ejemplos para que puedan darse en cuenta de qué son los verbos separables. Entre la diferencia entre prefijos separables y no separables son en pocas palabras igual, como si fueran otros verbos, solamente con su propio significado, pero esos, como anteriormente comenté, hay prefijos que se pueden separar, como anteriormente, pero hay otros como be, ent, er, ge, fea, sea, o algunos cuantos más, que no son separables, como benehmen, verstigen, ersollen, o verbos así que dependiendo que aunque tenga ese prefijo, no se puede separar. Entonces sí puedes decir, como anteriormente dije, como venime, entonces yo puedo decir ich venir, ich venime. Y así ya doy a entender qué quiero decir. Si quieren escuchar algunos ejemplos de verbos separables ya en uso de oraciones, aquí hay algunas, tales como Ich rufen dich später an, te llamaré más tarde. Er steht 6 Uhr auf, es se levanta a las 6 de la mañana.
Wir haben gestern angekauft, compramos ayer. Y si quieren una palabras más fuerte o que diga totalmente una acción como en imperativo, tal como halt an, que significa detente, alto, detén, o halten durch, que resiste. Algunas series ahí lo dicen. Y para finalizar, algunos datos que de seguro no conocen o tal vez sí, pero no tienen muy en cuenta al uso de los verbos separables, que en la aplicación de la gramática son muy importantes y la falta de ellos puede alterar la comprensión del mismo. Empezando con cuando se usa el su para un verbo como su essen, su spielen o cosas así. Si es un verbo separable, en este caso, como vaya al final, se va a tener que poner primero el prefijo, luego el su, junto, y a continuación la palabra en infinitivo. Así haces como un ejemplo. Wir können du den Wald gehen, ins Haus anzukommen. Como ven, anzukommen está primero el prefijo, luego el su y la palabra el verbo en infinitivo kommen. Haciendo así, anzukommen. Otro dato a tomar en cuenta en la gramática es el participio cuando recae en el verbo separable. En este caso, haciendo la siguiente estructura. Poniendo como anteriormente, como el su, poniendo primero el prefijo, el ge, el verbo, y dependiendo si es modal o no, se le pone una T o se deja tal cual. Un ejemplo sería Ich habe dir angerufen. Otro dato a tomar en cuenta en la gramática de los verbos separables son que si el verbo separable se conjuga pero si se ubica en la parte final del verbo, se mantiene junto al verbo separable. Como en esta oración que voy a usar es aussuchen, que aunque yo lo conjugue, se va a mantener como ich aussuche. A continuación, un ejemplo. Wenn ich zwischen der Caps oder der Kuchen aussuche. Como vieron, está el pronombre ich, yo. Y al final de la oración está el verbo separable, que no tuve que decir suche aus. Dije tal cual aussuche. Y eso se debe también porque, como se ubica hasta el final, la gramática alemana dice que dicta que se tiene que mantener junto, pero sí se puede conjugar. Y se pregunta por qué está hasta el final el verbo. Es porque el wenn dicta que el verbo tiene que ir al final de la oración. Así finalizando. Entonces así fueron todos los datos curiosos, todo lo detallado sobre los verbos separados, pero que le desean de gran utilidad y cualquier cosa está acá abajo. Y espero que puedan tener mayor éxito y mayor uso a los verbos separables en alemán, ya que son verbos que son importantes tomar en cuenta porque verbos como anrufen, aufmachen o verbos parecidos que se pone un prefijo son casi comunes o muy comunes en el alemán. Entonces es importante tomarlos en cuenta y ser consciente de ellos y usarlos para que tu oración y tu habla en alemán sea perfecto. Muchas gracias y buen día.